Día jueves, bueno, todos los días jueves, los días viernes son días, yo considero al menos que son días fuertes en cuanto a los contenidos que tratamos en el programa. Claro, tenemos 2 horas, tenemos participantes de muchísima valía en cuanto a sus experticias, en cuanto a la calidad como investigadores. Hace un ratito hablábamos con el Guardián de la República, hablamos del caso Vladimir Roslik, Castelá, qué significó aquella unión de jóvenes comunistas. Vladimir Roslik integró la KGB. Estoy leyendo el libro Camino al 73 de los coroneles Roberto Velasco y Alfredo Bravo, La soberanía amenazada. Está ahora con nosotros ya afortunadamente el coronel Alfredo Bravo, licenciado además en historia militar, y estábamos hablando contigo, Alfredo, bienvenido, estábamos hablando contigo Bienvenido, de ese muchas gracias. planteo que había hecho el diputado, el doctor Gustavo Subía, respecto a que, bueno, los militares de algún modo se hicieran cargo de la seguridad pública, como ocupando una función que le corresponde, creo yo, y no solo creo, sino que a mi entender, es una función que le corresponde a la policía, integrada a un Ministerio del Interior. El Estado tiene uno de sus cometidos esenciales, que es velar por el orden público interno, ahora se le llama seguridad pública. Bueno, ese orden público interno está, y yo te diría que está muy hackeado, está muy alterado en estos tiempos, no solo en nuestro país, sino en toda la región y creo que en el mundo, por un fenómeno muy particular que es el crimen organizado a través del narcotráfico, de la narcoproducción, del narcotráfico, narcoproducción y a su vez el narcodelito. Es decir, organizaciones criminales profesionales instaladas en toda Latinoamérica y que están operando con mucha relación y en consonancia con agrupaciones o fuerzas políticas que expresan a la izquierda, y especialmente a la izquierda marxista, de acuerdo a ese plan organizado desde el Foro de San Pablo para arribar al modelo del socialismo del siglo XXI que planteó aquel doctor en filosofía alemán, Heinz Dietrich, que planteó como mentor de Chávez construir una modalidad nueva del socialismo, muy a la cubana, pero con un nuevo ropaje que tiene que ver con el marxismo gramsciano, ¿no? El neomarxismo, el posmarxismo, tan estudiado en estos tiempos, con esta embestida internacionalista, una vez más, del comunismo internacional, disfrazado, camuflado en este marxismo cultural. Llámese ideología LGBTQ, llámese estados asistencialistas, llámese mayor intervención estatal, y en ese sentido, todos estos movimientos, Foro de San Pablo, Grupo de Puebla, las coaliciones de izquierda en cada uno de nuestros países latinoamericanos, tienen que estar financiadas. Y se van financiando a través de estos grupos. Está documentado esto en varios trabajos. Uno de los trabajos emblemáticos es el libro negro de la nueva izquierda, Agustín Laje y Nicolás Márquez, donde explican, por ejemplo, cómo las FARC son grandes financiadores de estos movimientos de izquierda del Foro de San Pablo. Pero hay más, está hoy por hoy el cártel de los soles, que es el cártel nada más y nada menos que de Evo Morales y su familia en Bolivia. Qué fenómeno, porque evidentemente esto está hablando de organización, está hablando de una complejidad enorme y de unos estados como los nuestros. ¿Por qué digo los nuestros? Porque es un fenómeno que está internacionalizado, y vamos al Uruguay ahora, que lo van desmantelando al Estado de Derecho, a nuestro Estado de Derecho republicano, democrático, como si fueran quitando capas de cebollas, los van desmantelando. Le van sacando el debido proceso, la autonomía del Poder Judicial, lo hicieron a través de esa derogación del Código del Proceso Penal anterior por este Código Procesal Penal que nos instala un régimen fiscalista, adversarial, acusatorio, los fiscales con plenos poderes, hay una organización fiscal a través de una descentralización, de un servicio descentralizado, donde vemos fiscales con plenos poderes para decidir lo que investigan, lo que no investigan. Por lo tanto, basta tener 2 neuronas para intuir que pueden dar impunidad cuando quieren y cuando no quieran no dan impunidad. Y lo estamos viendo en el país, ¿no? Cuando aceleran los trámites, caso Penades, bueno, si queremos voltear a un senador, qué palabra usé justo, ¿no? Voltear a un senador, a un diputado, vamos rápido. Pero de pronto, si no queremos que se investigue demasiado a fondo aquella mega organización criminal que investigaba la doctora Fossati, y vamos a sacarla, ¿viste? De paso, nos cerramos en una habitación, el abogado defensor de Gustavo Leal, el ex tercer, que era el director de Convivencia Ciudadana, el tercero en importancia del Ministerio del Interior del Frente Amplio en el periodo de Bonomi,
como ministro, eterno ministro de 13 años prácticamente, bueno, vamos a hablar con el fiscal Juan Gómez y la sacamos de la Troya de esta mujer. Así lo está manifestando ante la prensa ya en reiteradas oportunidades. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que tenemos un Estado que está vulnerado por todos lados. Es decir, hay un crimen visible, el crimen ese de la calle, el crimen violento, la rapiña, el homicidio, el sicariato, el copamiento, y hay un crimen invisible, más sutil al menos, que es un crimen despótico que nos instala una tiranía, que es cuando el crimen se legaliza. Eso es la tiranía, ¿no? Cuando el crimen se legaliza. Y vamos a otro ejemplo. Se legaliza el crimen con tirar abajo, derribar una ley inderogable, una ley que es en su naturaleza una renuncia procesal que el Estado hace para pacificar al país, que es la famosa ley de caducidad, que en el gobierno de Mujica se decide tirar abajo, a través de una ley que presume de declararla nula. Peor todavía, porque siquiera presume de ser derogatoria, sino de declarar la nulidad de una ley anterior. En nuestro país no existe el instituto de la nulidad. Ninguna ley puede anular a otra ley, sino solamente derogarla. En el mejor de los casos, interpretemos que esa ley tuvo un efecto derogatorio. No se puede. Se rompió entonces con la seguridad jurídica, se rompió con derechos adquiridos, se rompió con la renuncia unilateral del Estado a su pretensión procesal penal en los casos que establece esa ley de caducidad en los artículos primero, segundo y tercero, y hoy marche preso, marche preso, marche preso a través de una fiscalía ideológica que está llevando a ancianos a un sometimiento prácticamente de martirio, contraviniendo la propia Constitución que dice que la cárcel no está hecha para martirizar, sino para educar, por ejemplo. Es decir, tenemos un Estado, Alfredo, disculpa que sea un poco larga la intrusión, pero muy descalabrado, un Estado de Derecho que ha sido vulnerado por todos lados. Por lo tanto, hablar de inseguridad yo creo que es hablar en varias dimensiones o estamentos del Estado de inseguridad pública. ¿Alcanza con decir, che, saquemos a los milicos a la calle y que se hagan cargo de la seguridad pública? Lo digo así, de modo más criollo y vulgar para que se entienda. Esa parece ser el planteo del doctor Subía. Bueno, nuevamente, buenas tardes. La verdad que, como lo planteás, estaba leyendo un par de artículos que salieron en estos días referente a esto, y ya que el doctor Subía hablaba de las misiones de paz, ¿no? Uno a veces esas cosas lo asocia con Haití, la situación triste que ahora nuevamente está en el tapete y que es la palabra que más se repite en todos esos artículos es Estado fallido, ¿no? Entonces, cuando vos te escucho hablar de todas estas cosas, y lo vinculo con lo que en su momento creo que fue la Yera que habló de que Uruguay tenía las grandes posibilidades de llegar a ser un Estado fallido. No sé si te acordás por allá por el La- 2015, 2016, no sé cuándo fue Yo que no sé si habló. fue contigo que hablamos en la nota que dije, la Yera tuvo un rapto de honestidad y después se arrepintió rápidamente y dijo, No, si no, seguimos por este camino, terminamos en El Salvador y en Nicaragua, en escuché, pero Honduras. no recuerdo si fue conmigo, pero sí, Por este claro. camino vamos a terminar siendo Nicaragua, Bueno, una cosa así. entonces, por Honduras, qué supuesto, sé yo. por supuesto que estamos, porque aparte yo estuve en Haití, o sea, estamos No te invito a un mate porque extremadamente. por Zoom no se puede No, todavía, el no, día que se pueda. todavía no está la tecnología. Pero por supuesto que la diferencia con Haití es enorme, no se puede comparar y eso le una falta de respeto, ¿verdad? Pero sí, cuando uno empieza a escuchar cómo fue, o sea, cuando uno ve la historia de Haití, cómo es el proceso de destrucción de su Estado, de un montón de cosas, cuando vos decís, está complicada, Mm. porque vos tocaste un tema hace un rato que es fundamental para mí y que quizá no sé si de todo el mundo la tiene clara. Yo, por ejemplo, la verdad, como soy de la generación de oficiales que nos recibimos con la democracia y lo que nos educaron fue el ejército, lo que nos educó fue en sí estar atento, ¿verdad?, a lo que sucedió, pero sí en un concepto de dar vuelta a la página. Después, si tenemos tiempo, me gustaría leerte la directiva, la orden de comando general del ejército que sacaron el 19 de mayo de 1972, el día después, me la pasó un camarada, el día después, ¿verdad?, del asesinato de los 4 soldados. El ejército, que está muy interesante leerlo, pero en términos generales, el ejército llamaba a cumplir con el deber
teniendo prudencia y mesura, ¿verdad? Y siendo lo más justo posible. O sea, no era un acto vengativo, sino seguir adelante con las operaciones. Esto que es tan importante, a veces me aterra y me preocupa, porque vos lo dijiste, las Fuerzas Armadas intervienen. En 1970, el 14 de abril son el asesinato, la masacre, aquella que mueren de ambos lados, pero fundamentalmente los que mueren del lado subversivo son por enfrentamientos y por haber atacado a la institucionalidad del país. Ahí das con un punto clave, que es la unilateralidad del ataque. Se ataca Claro, desde un lado que decide por atacar supuesto. a un Estado que pacíficamente estaba viviendo su democracia, más allá de los avatares, las circunstancias de más, menos corrupción en un gobierno o en el otro. Eso es un fenómeno muy particular, analizar y corresponde ser pero como Estado de Derecho, como democracia, estaba viviendo su plena democracia como cualquier país, con sus pros y sus contras. Y hay un movimiento desde una internacional comunista, desde aquella Unión Soviética ya con afanes imperiales, que decide organizar, ¿no?, distintos grupos, arma grupos armados, a su vez potenciado en América Latina, todo ello desde la Revolución Cubana, que se declara marxista-leninista, se va a romantizar y se va a decir, bueno, es posible cumplir con aquellos 21 puntos de aquella internacional comunista que estableció Lenin en el año 1919, si no me equivoco, un 5 de mayo, según dice el coronel Bravo en su libro, Bravo por este libro, Bravo por este libro. Camino al 73, la soberanía amenazada. Ahora voy a leer un momentito de eso y quiero terminar con esto. Unilateralmente organiza el Partido Comunista su tarea revolucionaria porque el propósito histórico es tirar abajo la dictadura de la burguesía, tirar abajo el Estado de Derecho con su separación de poderes y fundamentalmente lo que ellos más odian es al Parlamento, al Poder Legislativo. Eso hay que tirarlo abajo. Ese es un plan histórico que hasta la fecha no terminó. Yo no sé si les cayó la ficha a los políticos que no son marxistas y que se integran en estos sistemas políticos de nuestros estados, como si convivieran con un partido normal, estas coaliciones de izquierda como el Frente Amplio, por ejemplo, PICNT, que son organizaciones corporativas de un corporativismo sindical de clase, de ideología, de partido comunista. Yo no sé si terminan de entender que están tratando de negociar con el enemigo. Es como hacer un trato con el demonio y te va a salir mal el negocio. Así es hacer un pacto con Lucifer, con el demonio. Es así, parece que no se entiende. Y se ha naturalizado eso, Alfredo. Se ha naturalizado convivir políticamente en nuestros estados con partidos comunistas, con coaliciones comunistas, con marxistas, marxistas-leninistas, trotskistas, maoístas, o entremezcla de todo ello, marxismo gramsciano. Está toda esa ensalada rusa, ¿viste? Toda esa ensalada rusa está metida. Sí, en Europa afortunadamente, así como decretaron el nazismo y el fascismo como prohibidos, partidos prohibidos, ¿verdad? Dentro de los También lo sistemas hicieron democráticos. con el Partido Comunista, ¿no? Nosotros no lo hemos hecho, ¿verdad? O sea que, digo, pero volviendo a ese tema, ¿verdad? Que yo te decía del 14 de abril, el 15 de abril, después de los asesinatos que cometió el MLN, al otro día, el Poder Ejecutivo, ¿verdad?, solicita a la Asamblea General que se vote el estado de guerra interno. A lo cual, muy bien explicaste tú en el anterior, lo que significaba la Asamblea General, esa votación. Ese estado de guerra interno se votó, después se votó por 30 días más, Mm, o sea, perdón, fue por 30 días, sí. se decretó el 15 de abril por 30 días más y después una extensión por 45 días. Mm. Y al final, ¿verdad? Eso se aprobaron, El 6 de julio, se aprobaban medidas prontas de seguridad que requerían la aprobación de la Asamblea sí, General. en realidad se elevó la apuesta porque ya se venían aprobando medidas prontas de seguridad. Claro. Acá el Estado era Para todo que la, lo que para que la vos gente lo hayas. entienda, la medida pronta de seguridad es una potestad que la Constitución le confiere al presidente en Consejo de Estado, en Consejo de Ministros, ¿para qué? Para establecer un decreto de medida pronta de seguridad, pero que debe ser ratificado por la Asamblea General. Y ahí se iban dando los plazos, hasta que se va a llegar a una ley.
desde la Asamblea General. Lo importante del estado de guerra interno era que se coartaban todos, o sea, un montón de derechos, ¿verdad?, civiles, pero que estaba todo el sistema político, democrático, republicano, de acuerdo con llevar adelante esto, Sí, sí, ¿verdad? sí. Y después de Ojo, que se va extendiendo y la situación sigue en un estado de guerra, que ha contradicho de muchos actores políticos, ¿verdad?, de que en el 72 todo se ha determinado, no es así, las pruebas sobran. El 6 de julio de 1972, o sea, estamos hablando un año antes del golpe de Estado, o sí, febrero sí, o junio, no importa, de 1973, un año antes, mm, se aprueba la Ley de Seguridad del Estado y de Orden Interno, por el exacto. cual le da potestades a la justicia militar, ¿verdad?, de aquellos actos, aquellos delitos que antiguamente no estaban previstos en el Código Civil o en el Código Penal, ¿verdad?, fueran de alguna manera juzgados por la justicia militar por la gravedad del ataque a la República. Que están Como se puede, previstos en el artículo 31 de la Constitución, por eso se llega a través de la Asamblea General a esa ley de protección del Estado, que dicho sea de paso, es un mecanismo legal que toda constitución de un Estado de Derecho tiene previsto. Yo recomiendo un libro de Oehling, que es un gran teórico que justamente da la doctrina de la seguridad del Estado. La seguridad del Estado es una doctrina dentro de la teoría de Estado, de lo que es el Estado de Derecho, que quede claro eso. Porque después está toda esta parafernalia propagandística comunista que dicen, se dio un golpe de Estado. Sí, señores, se dio porque estaban pasando determinadas cosas, que en verdad técnicamente es estado de excepción. Se dio un estado de excepción. Se bueno, pero bueno, excepcionan determinadas garantías eh, de la democracia. ¿Por por qué? su, Porque la seguridad individual no podrá suspenderse, es decir, la seguridad de la ciudadanía tiene que estar velada por el Estado que se hace responsable, entonces acude a sus Fuerzas Armadas con la anuencia de la Asamblea General o estando esta disuelta, es cuando caso de las vacaciones, en comisión permanente. Y en el caso extraordinario, es para casos extraordinarios de traición o conspiración contra la patria, y entonces solo se establecen estas medidas, esta ley de la seguridad del Estado, para la aprehensión de los delincuentes organizados extraordinariamente en conspiración contra la patria. Eso es lo que establece la ley de la seguridad del Estado en consonancia con el artículo 31, de acuerdo a lo que otro artículo le da como atribuciones al poder político, incluso del Uruguay. Eso resuelve el poder político civil de nuestro Estado de Derecho. No es que vino un montón de militares gorditos tomando whisky y dijeron, ¿sabes qué? Ahora no tenemos ganas de torturar a la gente, vamos a dar un golpe de Estado. Porque esa es la propaganda que mete el Partido Comunista. Y la mayoría, como diría el pobre Januzzi, que ya no lo tenemos entre nosotros, se comen la pastilla. bueno, ahí se puede decir, sin lugar a dudas, que el Estado, todos los mecanismos del Estado, todos los elementos del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, ¿verdad? Y Se el Poder activan. Judicial, porque no hay ningún documento que el Poder Judicial se oponga a esto, todos los poderes de la República dan el visto bueno para que las fuerzas conjuntas actúen. O sea, Claro, que tenemos el marco jurídico, el marco legal. exacto. Bárbaro. Ahora resulta que 50 años después, perdón, en 1985, con la vuelta a la democracia, ¿verdad?, el Estado reafirma ese proceso de pacificación con la ley de caducidad. Pero resulta que 50 años después, ese marco jurídico, ese marco legal, ese camino de pacificación, el estamento político le quita el respaldo, o en definitiva, si le quita el respaldo político a ese marco normativo, le está quitando el respaldo legal y jurídico. Entonces, con este concepto, cómo las Fuerzas Armadas de hoy, hasta el Instituto Policial, puede estar convencido o puede estar tranquilo que mañana no va a ser juzgado sus integrantes dentro de 5, 10, 15, 20, 50 años? Y O te sea, agrego algo más. lo grave de todo esto es que se ha roto todo el Estado de Derecho en la tranquilidad que puede haber. Cosa jugada. La palabra cosa jugada finalizó. Yo no soy
obviamente no soy jurista, pero aquel concepto de que eso es cosa juzgada, el tema de que ya prescribió, todo eso desapareció. Marchó el Ahora, espiedo, eso, marchó el espiedo, Alfredo. exactamente, ahora Ahora, como estás dicen con un los punto viejos ahí. camaradas muchos que todavía no han sido juzgados, dice, estamos todos en libertad condicional, ¿verdad? Y eso es lo que le están condicionando a cada misión. ¿Sabés cómo estamos? quiero ¿Sabés cómo aclarar, estamos? ¿Sabés cómo te está? aclaro un punto, disculpame que te diga una cosa. Quién le da la certeza? El ministro de Defensa le da la certeza a los mandos actuales de que si hay algún incidente en la frontera dentro de 50 años, hoy que están operando la frontera, dentro de 50 años no les vaya a pasar algo? Ya con Sí, esto, o en menos yo no tiempo sé si... ahora. En menos tiempo. Ahora capaz que van a un fiscal y el fiscal lo marche preso. Ahora vos tenés, viste, acá tocamos una capa de la cebolla grande, ¿no? Una capa de la cebolla gruesa de ese desmantelamiento del Estado de Derecho que es como quitando capas, como a una cebolla la vas desmembrando, le vas quitando capas. Bueno, una capa, por eso yo mencioné, una capa que se quitó muy importante, que es determinante para el Estado de Derecho, es no tenemos más jueces que den garantía de un debido proceso, no hay un sumario. El juez, como bien dijo la fiscal Fossati, los jueces están formados para tener un apego irrestricto, un apego en rigor a la ley y al debido proceso, porque son responsables de lo que hagan. Los jueces, los fiscales no, porque el fiscal no es imparcial, el fiscal forma parte de algo, es acusador. Entonces, nos sacan el debido proceso que está establecido en la Constitución de la República a partir del artículo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 artículos hacen así. ¡Bum! Los borramos de un plumazo en una reforma de un código del proceso penal, conjugándose con una reforma del Ministerio Público y Fiscal a través de una ley que crea una descentralizada oficina que es el Servicio Centralizado de la Fiscalía General de la Nación. Bien, mal, ¿no? Bien mal está la cosa. Bueno, ¿qué pasa con eso? Puede pasar que los militares van, se enfrentan al delito organizado y después de testimonio van los fiscales y va el otro delincuente del crimen organizado y dice, no, pero yo no disparé, fue legítimo. Y terminan presos más militares que los del crimen organizado, porque todo es un despelote. Esto es un despelote ya, no tenemos un Estado de Derecho organizado. Entonces, tocaste un punto clave ahí, Alfredo, porque la inseguridad está en todos los estamentos del Estado. No alcanza a compensar la seguridad con mente tan estrecha y pensar en ese crimen que yo dije al comienzo de la nota, el crimen violento, visible, o de un sicariato, o de un copamiento, o del pastabacero que entró a robar. No, No, el crimen está perpetrado en las instituciones del Estado. Y y agrego vos, dos cosas más, sí, agrego dos cosas más. Cuando se rompe la seguridad jurídica al pretender derogar una ley inderogable como es la ley de caducidad, porque lo dijimos una y mil veces y lo vamos a seguir diciendo, es una renuncia procesal, es un acto unilateral de un derecho potestativo que cuando se da ese acto unilateral potestativo en el derecho procesal, se le llama un modo excepcional de concluir un juicio para siempre, para siempre, nevermore, 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 como el cuervo de Edgar Allan Poe, nunca más, nunca, eso es cosa juzgada, eso tiene la fuerza de una cosa juzgada. Una renuncia procesal, alguna pretensión procesal, tiene la fuerza de una cosa juzgada. ¿Por qué lo hizo Uruguay? ¿Por qué hizo eso como Estado de Derecho? Porque había unas fuerzas militares, unas fuerzas armadas que se hicieron cargo del Estado cuando estaba amenazado por grupos armados terroristas y se activaron todos los poderes del Estado para legalmente concluir en una ley de protección o de seguridad del Estado. Terminado ese proceso, por eso se llamó proceso, no se instaló una dictadura para quedarse para siempre, se dieron negociaciones en el famoso pacto del Club Naval. De esa negociación sale claro que se resolvió una ley de amnistía contra los que atentaron y provocaron esa situación de inestabilidad, de deterioro de la República y que se tuvo que ir a ese gobierno militar prácticamente, porque esos grupos organizados que atentaron contra la patria, como dice el artículo 31, fueron amnistiados. Se les perdonó a todos, pero además se les dio resarcimiento patrimonial. El Estado los indemnizó.
El Estado les dijo, sí, yo fui culpable, pobrecitos ustedes, de las cosas que le hicieron. Y ahora, es más, le subieron la apuesta, y creo que fue en la presidencia de Tabaré Vázquez, si no me equivoco, van a tener también pensiones graciables, heredables hasta la cuarta generación. Del otro lado, de los que fueron convocados por el sistema político, fueron convocados por el Estado uruguayo de derecho a que lo defendieran, del otro lado se dijo, bueno, nosotros que no fuimos al pacto, Wilson Ferrer Aldunate, con el Partido Nacional, resolvimos con los doctores Sturla y Williman que hay un instrumento legal muy valioso que está determinado por la Constitución, artículo 85, numeral tercero, que es establecer, y además es un instrumento muy valioso desde el punto de vista de la doctrina internacional y del derecho positivo vigente de Uruguay en el derecho procesal, que es la renuncia procesal, la renuncia a determinadas pretensiones. Tenemos esa potestad como Estado. Vamos a Eh, renunciar. ¿Por qué? Voy a aclarar, ¿Por permitime qué? un, poco, Porque los un militares no. detallecito, Quiero un terminar esto. detallecito. Los militares dijeron, nosotros no queremos ser amnistiados porque no tenemos que pedir perdón. Esa es una costumbre del Partido Nacional, que es que a Luis Alberto Herrera hablaba de reconciliación nacional. O sea, una eterna tradición, más allá de lo que tú nombrabas correctamente, en el Uruguay, que después de todo conflicto, ¿verdad? Hay amnistías. Bien, pero como las fuerzas militares no quisieron una amnistía, porque era reconocer por ley que habían cometido delitos, y las Fuerzas Armadas como tales, como organización, a ver si me explico, como organización Sí, 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 sí. institucional y de acuerdo a un periodo histórico institucional del país, no cometió ningún delito. Que fulano, que mengano, que mando subalterno se hayan pasado de rosca, eso es otra cosa. Por eso establecieron esta ley. Porque se estaba en guerra. Y en guerra viste que todos se pasan de rosca, de un lado y del otro. De un lado y del otro se pasan de rosca. Entonces, ¿qué dijeron? Pará, si a estos anormales que atentaron contra el país, armaron guerrilla, tuvieron grupos armados, encarcelaron gente de modo clandestino, ilegal, torturaron, copaban escuelas, universidades. ¿Qué vamos a hacer con los otros, con los que cuidaron el país? Y vamos a hacer una. Ellos no quieren pedir perdón, porque no tienen por qué pedirlo. Bueno, ¿sabés qué hacemos, Wilson? Le dijeron Williman y Sturla, y vamos a la renuncia procesal, una ley de caducidad. Está perfecto. Y así lo votó la Asamblea General, votó esa ley formal y sustancialmente, absolutamente constitucional e irrevocable. No se puede derogar. ¿Para qué te traje? No, como diría Bambino Pons, a Mm. Mujica, ¿para qué te traje? ¿Y por qué lo dejaron libre a este señor? ¿Por qué siguió y hasta fue presidente? ¿Por qué? Y dice y la derogaron. Y ahora este gobierno, ¿para qué? ¿Para qué lo trajimos este gobierno? ¿Qué está haciendo? Nada. Parece que es normal, parece que está bien que en el Estado uruguayo exista una renuncia procesal que sea revocada. Es rarísimo esto. Entonces, está brutalmente lesionado el Estado de Derecho. Está criminalmente violado el Estado de Derecho, pero desde el propio sistema político. Claro. Ese es el problema. Entonces, que alguien venga a decir, sí, tenemos que sacar a los militares a la calle porque hay una inseguridad pública tremenda que no se soluciona. ¿Cómo se va a solucionar, doctor Gustavo? Si acá hay un crimen organizado que no lo tocan, si una fiscal la sacan del forrito cuando estaba investigando una mega organización de agentes criminales soviéticos del SBR y de otros grupos armados que tienen que ver con esa internacional comunista alineada al Foro de San Pablo. ¿Cómo la vas a arreglar con sacar militares que, como dice el coronel Bravo, además después no tienen ninguna garantía? Porque vos fíjate lo que pasó con esto de que tiran abajo la ley de caducidad. Y ahora con fiscales ideológicos. ¿Vas a sacar a los militares de la calle a enfrentamientos armados? Está complicadísimo. No sé qué te parece, Alfredo, pero no No, la no, veo. no. Es que, digo, básicamente lo grave de todo esto es que además de no tener el respaldo jurídico, porque vuelvo a repetir que hay una ley, no, hoy por hoy, no, por lo menos a mí como ciudadano, no me da garantías de ningún tipo, ¿verdad? Sino que además hay un aparato de represión, como lo debe tener el Estado, que es la policía, ¿verdad? Que está capacitada, que tiene un elemento de alguna manera en la Guardia Nacional Republicana, ¿verdad? Capacitado para enfrentarlo. Si estamos hablando que tengo que apelar a las Fuerzas Armadas,
es porque ya todo lo otro sobrepasó la capacidad de respuesta del Estado, ¿verdad? Y yo no sé si tenemos otro bloque, pero me gustaría tocar un detallecito después que del doctor Subía, ¿Te, pero te parece para... que Sí, cortamos acá, vamos a una pequeña pausa y hacemos otro bloquecito para así te podés extender un poquito en ese punto? ¿Te parece, dale, Alfredo? espectacular. Estamos conversando con el coronel Alfredo Bravo. Me parece que muy interesante el tema. Seguramente muchos se van a enganchar en YouTube, en Twitter, ya en radio seguramente lleno de gente enganchada con este tema. Es un tema fuerte y es un tema muy, lamentablemente, muy real y muy vigente en este, ¿cómo le podemos decir ya? Pseudo Estado de Derecho, República como Guay del Uruguay. ¿Será así? Quédate ahí. Seguimos conversando Espero con que el no, coronel Alfredo Bravo. ¿Cómo? espero que no. Pero ya es medio así ya, por lo menos, ¿no? Va, si la ves con un ojo solo. Ahora seguimos.